Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 16. Los versículos que van y que nos hablan de la conversión del carcelero, versículo 25 al 34. Iniciamos con esta partecita en que en el 25 dice que Pablo y Silas cantan en la misma prisión, allí donde se encuentran. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. Interesante, entonces aquí nos encontramos en un primer momento en que Pablo y Silas, a pesar de estar en la prisión, ellos están alabando a Dios, están rezando a Dios. Esto es como que el cristiano que dice verdaderamente en la adversidad y en la prosperidad, nosotros somos capaces siempre de vivir. Yahendúa lleva peñan de yara, yerurea ñandé, pero upeña henduco y seina yeyesa, pea yeyesa, cuamba, epañan de yara y señandé, a través de estas circunstancias. Allá es vende y porígola y bahía, lleva la agua ante la bahía, sino que siempre un mal que nos lleva a algo mejor también, en el sentido de que nosotros tenemos que sacar de las cosas negativas algo siempre positivo. Y esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Con Pablo y Silas, a pesar de estar en la prisión. Está el carcelero. Están también los otros prisioneros. Y ellos también están escuchando. Es decir, que hay una comunión con esta gente en ese lugar, a pesar de que habían sido arrestados. Importante, entonces, primer elemento que ya para nosotros es un mensaje, ¿verdad?, de salvación. Ellos que fueron azotados y encarcelados para hacer el bien. Pablo y Silas, sin embargo, están llenos de gozo y entonan alabanzas a Dios. Primer elemento, la adversidad, la dificultad, el dolor. Igual nosotros somos capaces de confrontarnos con estas dificultades y ponernos a luchar, a pensar y a mirar mucho más adelante. Diga tú y la Bahía lleva ya de Mocang España y primía, entonces de pota. Parecía entonces que nada en este caso los detendría de alabar a Dios.
a ver, va a ver, yo como hay, porque ya de ya cuá por ahí la peña de yara me eva cuya de peña de yara hoy potá y no ya de ya puedo llevar. Hao peare, a veña y meña y nada ya pura hey, llamón va ewa su peña de yararera. Cualquiera puede ser feliz, ¿verdad? En circunstancias agradables, como nosotros sabemos. Upeaco entero es igual. La arojina, la ñime por arojina, de por y la problema ya es después problemas ahí lo está, después problemas. A veces hay gusto. Pero donde diga tú tranquilo, rejo ese piro, la ewe cogen a los problemas, están va diga tú y la embotén, diga tú y la soluciona. Umianda, ela ya llevo hija guaya pura hatera, algunos sobre todo, en vez de aquí, Pablo y Silas dicen, se ponen a rezar, a orar en esta circunstancia. Algunos, oye, pero después chicaban ya de yara contra, ¿verdad? Ya anduvo ahí, oye, pero entonces vamos ahí, peñan de yararera. Porque como decimos, cualquiera puede ser feliz, ¿verdad? Cuando está en una circunstancia positiva, agradable. Pero el verdadero gozo viene solo desde dentro. Y esto es un regalo disponible para los cristianos en todo momento. Es decir, nosotros alabamos, bendecimos a Dios, pero también en la medida en que nos encontramos bien, pero del mal tenemos que también ser capaces de transformarlo y de mirar como un trampolín, en todo caso, que nos lleve hacia el bien. Pero eso pues significa entonces el famoso agua lleva. Agua puego dice agua puede calcular mañana ya va ese va y catúa llevar la ñase con va eva ivina. Diga tú ya de ya pues está porque ya de con ya le coma y tema peña de ya me eva de todas las cualidades y talentos, riquezas personales para pensar y decir, bueno, este será el camino, Arubishahana. Y no nos olvidemos que dentro de estas circunstancias es importante recurrir a la comunidad. A Pepe Yandé, alguna vez se la ya falla ayer. Porque aquí también es un motivo y un elemento principal el reflexionar un poco sobre el papel de la comunidad. La comunidad es esencial y la comunidad es básica. Ustedes saben que el Antiguo Testamento, una de las cosas muy positivas y muy lindas justamente de todo lo que significó el caminar como comunidad era esto de pasar, dice, la mano al necesitado. Pero esto no quiere decir también asistencialismo. Algunas veces con ya mañana ahí, es decir, ya puedo ahí oí ahí. Porque algunos se apoderan de las riquezas por B motivo. Entonces, porque le o no sé qué, o tuvo más posibilidades para desarrollarse, ¿verdad? Pero Aupey piensa que solamente con un dar simplemente, pero como un asistencialismo, está ayudando. Y sin embargo, eso no es ayuda. Vayan de Yayucajina porque llamó a Temba a la gente, ¿entiendes? Hay que ayudar verdaderamente a construir juntos. Que cada uno se vuelva responsable después. Pero eso sí, hay que ayudarlo para que juntos podamos construir esa comunidad que vive plenamente y que vive sobre todo en la dignidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos ayuda y nos da la fuerza necesaria para seguir luchando, sobre todo en nuestra vida cristiana. Estamos en la última semana de este tiempo ordinario y hoy la catequesis bíblica viene desde la primera lectura del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Es
del capítulo 10, del 9 al 18. Hermanos, si ustedes confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serán salvos. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura: el que cree en Él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judío y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y así continúa, queridos amigos. Invocar el nombre del Señor. Upeago y Zeina lleva ñahendú, ya igual añande yara yerure añande, entonces upear el añande arore, ya huero sapucay, allá aquí está. Esto es el Evangelio del Señor. Esto es lo que Dios nos pide ayer. Y de ahí entonces viene nuestro accionar, y justamente por eso dice: el que invoca el nombre del Señor se salvará. Significa, queridos hermanos, que si nosotros decimos, como Pablo es bien parenético, decimos con nuestra boca, con nuestro pensamiento, con lo que nosotros pensamos de Dios y tenemos en el corazón de Dios, ciertamente que después nuestro actuar será concorde a lo que Dios nos pide. Para que nosotros tengamos en cuenta, para que nosotros nos demos cuenta verdaderamente que el triunfo en la vida cristiana significa sobre todo estos dos elementos. Proclamar a Jesucristo significa luego, en consecuencia, vivir de acuerdo a sus evangelios. Ya po lleva veñan de yara yerure añande. Ya güero sapucaimaba veñan de yara, obeáis enda. Cuando estemos en cualquier lugar, allí donde nos encontremos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde el Señor nos ubique, entonces nosotros verdaderamente lo vamos a proclamar como Rey de nuestra vida, lo vamos a proclamar sobre todo con nuestro accionar. Porque muchas veces, queridos amigos, tenemos mucha dicotomía, una separación de aquello que nosotros decimos, de aquello que nosotros proclamamos, pero después, sin embargo, no lo hacemos. Sino que proclamar con los labios significa sobre todo vivir, obrar en concomitancia con aquello que nosotros decimos del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Pues
dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso capítulo 16. Comenzamos con el versículo 26, 25, 26 de este capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Cerca de medianoche, entonces, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. Aquí hay algunos elementos para reflexionar. Cerca de medianoche. Todo esto también es importante, queridos amigos, porque el agiógrafo, es decir, el autor sagrado, a él enojina ñande ayepa ha omombe uñante, avenda eiku omointe ayepa na eiku yejainte, sino que en cada frase, en cada terminología, encontramos un aspecto de enseñanza ayepa. Cuando hago libro pedagógico y no pedagogicina, peñandela yalero hina yekaya para ti exégesis ñande yae upeagogicina yeke peñande aputu ubeña moingiana yaheshana ape beñañe perumbewe katube ñamaña pona ñañamidu upona. Se hace una reflexión profunda para que podamos entender qué quiere decir esto acerca de medianoche. Que siempre para nosotros tiene ese gran misterio, ¿verdad?, de la noche. La noche de por sí también es comparada como el momento de la soledad, el momento de la tristeza, el momento del llanto, el momento del mal, el momento en el cual uno no ve posibilidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, en ese momento de la medianoche, de la oscuridad, en ese momento del dolor, del sufrimiento, ¿para quién? Y para Pablo y Silas. Porque aguango ayepa o mozarambijan bajo y cual cajan va venían de Yarañe. A bebé ya pues igual el bien, a cual cree ojina llevamos un baeba peñan de Yara la hueruba y cueñan de ñande ñañe piana, allá ya pona vea hija huesa ñande. Y vas a ver. O se va a ir, como yo me acuerdo ayer, coangan a tu ya oñeje no más y cuay, lo arrastraron hasta la plaza pública y ya leemos hoy en el versículo 19. Y llevándolo delante de los magistrados, esta gente está sembrando la confusión en nuestra ciudad. Son unos judíos que predican ciertas costumbres que nosotros los romanos no podemos admitir ni practicar. Es decir, a ver, cuando ya se está imaginando. Bueno, en este momento, cerca de la medianoche, es decir, cuando estamos entrando en esa oscuridad, Pablo y Silas, sin embargo, rezan y cantan las alabanzas de Dios. Como es característica esencial del cristiano. Yande cristianos hay yande yaguatajina yande yara picueya lleva yajenduña mayaya esa ba epa yande yaro yande ave ya esa qua ma vagina yande yara amba epa yande yara la yerurea yande. Y por eso dice, ¿verdad?, ellos que oraban cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. Ciertamente que aquí también hay otras personas, y con la ñandeñón te la ñaía con mundo aveari.
Yandeña Mumba Iguazú, Yandillararera, Yaquijiche, Yayapo, Yae, Ubiay por las páginas. Pero recordemos que hay otras personas también que están en esa misma prisión, es decir, en las dificultades. Y es aquí donde se lanza un segundo momento de la pedagogía de Lucas. Porque a ver, entonces ella casella de lleva que estos presos que lo están escuchando, quiere decir que se están interesando. El oír, el escuchar, significa que hay un interés en lo que uno está transmitiendo. Pe Pablo así la el cuahuajina lleva hoy cualca y cuayo pepe oye eru vive ha opurajeru vive umi otro hendúa con oye puruma oye pues acá. Y entonces nos dice qué sonido tan extraño era este para los otros presos, ¿verdad? Porque acuerdo Pepe Ojina, pero ellos están realmente en la noche, están sucumbidos en la tristeza, están sucumbidos en la no esperanza. Y con alegría, porque el canto siempre expresa esa fuerza, ¿verdad?, del corazón, la fuerza que sale desde adentro, lo que nosotros sentimos, el sentimiento grande. Oraciones y alabanzas a Dios a medianoche, en medio de una prisión brutal. Ahí es como tantas personas, en vez de alabar a Dios, muchas veces comienzan a despotricar contra Dios. Algunos, en ese momento en que todos tendríamos que alabar, bendecir, glorificar el nombre de Dios, fortalecernos en las tristezas y en los triunfos, ¿verdad? Pero tenemos que fortalecernos juntos como comunidad para salir adelante. Porque la Yandeshi Oroya lleva, lleva, estamos echando, como dice la gente, leña al fuego. Yande hoy entonces la yaja por página, y por el teo se va a peña de corazón y peña de awi. Porque upea o se la yande añade punto uy yandeña y memonaro. Y esto es lo que está haciendo Pablo y Silas, ¿verdad? Ellos procuran sacar desde adentro, procuran decir lo que sienten y lo que viven. ¿Pero por qué? Porque están llenos de la fuerza de Dios. Ellos se sienten verdaderamente protegidos, animados, y entonces tienen esa plena confianza en Dios. Oraciones y alabanzas a Dios a medianoche en medio de una prisión brutal. Las paredes de esa prisión probablemente nunca habían escuchado tal sonido. Más lindo todavía eso. O sea, los que son testigos de esta situación, como de verdad, o sea, esa misma cárcel, esas mismas paredes, esos mismos barrotes detrás de los cuales se encuentran Pablo y Silas. Nunca nos detuya con ¿por qué? Y porque en las dificultades, en la prisión, igual bendicen y alaban a Dios. Volvemos enseguida con el Yarañi e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara.
Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José.
como tú, San José. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando la palabra de Dios. Estamos nosotros, sobre todo en este momento, mirando un poco esta conversión del carcelero. Es interesante, ¿verdad? Porque cuando Pablo y Bernabé, decíamos al comienzo y durante todo nuestro curso bíblico, ellos comienzan a hacer el bien, ¿verdad? O sea, hoy cualquiera peña de Yarañe lleva peja cuera o echaba escue peja cuera en duda escuela veí, porque recordemos que tanto Pablo como Silas, toda esta gente, Lucas, Timoteo, estos son más bien discípulos posteriores, ¿verdad? Pero de los que conocieron a Jesús dentro de una comunidad cristiana, ¿de acuerdo? Pero en el caso de Pablo es más interesante todavía porque Pablo era una persona que se había formado con el famoso Gamaliel, una de las escuelas rabínicas de ese tiempo más importantes. Entonces, hoy cuapora en la Torah, hoy cuapora el Antiguo Testamento, hoy cuapora lleva baisha pa peñan de yara o ñanducacuri, baisha pa oye cualcacuri, es decir, la manifestación de Dios, y más aún dentro de un proceso y dentro de un camino de salvación. Jaupea entonces con Ángel de Yaheshá lleva como Pablo, y también ahora con Silas, que le acompaña. Pablo había comenzado con otro, es decir, había comenzado con Bernabé. Juan Marco también había ido, pero después hubo algunos problemitas. Cuando Pablo decide de nuevo revisar, pasar por aquellas comunidades que él ya había fundado juntamente con Bernabé. Entonces yo y México ella lleva a Bernabé y bueno, Shahata, Juan Marco, de Josila, entonces empieza ya continúa, pero ya ponga la de cada uno con esa entereza y con ese deseo de hacer conocer a Jesucristo. A veces entonces, con aquellas de ellas en Dúgina, Moto, Pablo. Y Pablo se va y ya se conoce enseguida a Timoteo, o ya pomo y este hombre era, este joven, ¿verdad? Era hijo de una judía, por lo tanto era un judío, pero que no había sido circuncidado, por lo que dice ahí, ¿verdad? Pablo, que había siempre predicado contra la circuncisión, sin embargo, en esta oportunidad le hace circuncidar a este discípulo, porque justamente no podría ser este Timoteo, siendo judío, un hereje de cierta forma. Pablo lo que en realidad quería y abría el evangelio a los paganos es que a ellos no se les impusiera normas que ellos en ese momento ni conocían. Entonces, es decir, venir al cristianismo, ser seguidor de Jesucristo, lo importante es adentrarnos, adaptarnos, conocer, adherirnos a Jesucristo. Y entonces para Pablo lo esencial y lo fundamental es el evangelio de Jesucristo, el cómo nosotros lo vivimos y no quedándonos en las reglas, simplemente en los ritos. Y eso Pablo lo tiene bien claro. Pero cuando habíamos discutido y habíamos hablado y aprendido sobre la situación de Timoteo, porque parece bastante contradictorio lo que sucede ahí, que Pablo ahora, él mismo, ¿verdad?, pide y le hace circuncidar a Timoteo, era porque él era hijo de una madre judía. Y siendo hijo de una madre judía, él es judío. Y como judío, él sí tendría que haber, tendría que haber sido circuncidado. Y entonces, ¿cómo yo ahora le voy a llevar a una persona que de cierta manera era un cierto hereje dentro del grupo judío? Ahora yo entonces le voy a llevar y le voy a decir, bueno, a todo el mundo, a los mismos judíos, etcétera,
¿verdad? Entonces vamos a comenzar, ya por casa. Vos sos judío, entonces presentate a cabalidad como judío. Pero como judío que está haciendo este proceso y para entender que Jesucristo vino, fue enviado por Dios para completar lo que Dios, o mejor dicho, para realizar, planificar, darle realización a lo que Dios había prometido durante todo el Antiguo Testamento. Entonces es una cosa muy linda, una cosa maravillosa, ¿verdad? Lo que nosotros podemos encontrar aquí. Esto es lo que a nosotros nos ayuda y esto es lo que a nosotros nos hace entender por qué Pablo después le pide a Timoteo que tiene que circuncidarse, porque si no sería muy contradictorio. Bueno, pero todas estas cosas más adelante hacen también que los mismos judíos y también aquellos que viven en las comunidades romanas se pregunten y digan, desde los versículos 19 habíamos ya estudiado un poco el por qué le están arrestando a Pablo y a Silas. Dice, porque ellos habían intervenido en la vida de algunas personas. Y estas personas comenzaban a cambiar, oye, convertir, oye, pero oye, esa peaje, oye, esa cuaya, vaya con la gente ya poina. Ya tengo con vaya de jay cuay, voy a con ya ningbo, peisama hoy cojina, peisama ya de yara ye cuacajina. Y sobre todo, la última causa, la más cercana a esta narración, es lo que había sucedido con la adivina de Filipos, ¿verdad? Del versículo 16 hasta el 18. Un día mientras nos dirigíamos, dice, al lugar de oración, nos salió al encuentro una mujer poseída de un espíritu de adivinación. Una mujer con espíritu de adivinación, que estaba poseída por este espíritu. Y ella daba mucha garantía a mucho dinero, mucha ganancia. Eso es lo que les daba, mucha ganancia. ¿Y qué es lo que va a suceder después? Y justamente que Pablo y Silas, en el momento en que expulsa, dice, ese demonio de esta mujer, ciertamente dejó de darle ganancia a estos patrones que se aprovechaban de este espíritu de ganancia, este espíritu del mal que tenía esta mujer. Volvemos enseguida con más gente. Yarañi e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Número 22 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pregunta lo siguiente: ¿qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? El Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. En él los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia. Bueno, se subraya el hecho de que el Nuevo Testamento es, digamos, la culminación de la revelación, es la revelación definitiva de Jesucristo. Bueno, es bueno recordar que ese Nuevo Testamento incluye los 4 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, también las cartas apostólicas y el libro del Apocalipsis, ¿no? Todo ello conforma el Nuevo Testamento y todo ello es esa culminación
culminación de la revelación que tiene como centro a Jesucristo. Esto es importante decirlo, porque a veces podríamos también cometer un error, ¿no? Y es afirmar que hacemos una opción evangélica, y cuando utilizamos la palabra evangélico, pues estamos como excluyendo, por ejemplo, las cartas de San Pablo, lo cual sería absurdo, porque las cartas de San Pablo forman también parte, ¿no?, del Nuevo Testamento. Por ejemplo, San Carlos de Foucauld tiene una famosa expresión, ¿no?, que dice: si no vivimos el Evangelio, Jesús no vive en nosotros. Bueno, pero sería incorrecto interpretar ese no vivir el Evangelio excluyendo el resto de los libros del Nuevo Testamento. Cuando decimos el Evangelio, a veces la palabra vivir el Evangelio pues es como designar el conjunto del Nuevo Testamento bajo el término Evangelio, los Evangelios, porque ciertamente son el corazón del Nuevo Testamento, pero tenemos que tener cuidado, porque en esta vida se ve de todo, y a veces también algunas personas parecen no valorar o incluso rechazar las cartas de San Pablo, que forman parte de ese Nuevo Testamento. Bien, dicho esto, es importante afirmar que el corazón del Nuevo Testamento, el corazón del conjunto de las Sagradas Escrituras, son los Evangelios. Son los Evangelios. Hay una conocida cita de Orígenes, un padre de la Iglesia, ¿no?, del siglo III, quien haciendo el siguiente comentario, ¿no?, haciendo un comentario al Evangelio de San Juan, dijo la siguiente expresión: hay que atreverse a afirmar que los Evangelios son la primicia de todas las Escrituras, pero que la primicia de los Evangelios es la de San Juan, cuyo sentido nadie puede captar si no ha reposado en el pecho de Jesús y si no ha recibido de Jesús a María, convirtiéndola también en madre suya. Es curioso este texto de Orígenes, ¿no? Orígenes dice: mira, el corazón de la Biblia, el corazón de las Sagradas Escrituras son los Evangelios. Y luego, curiosamente, añade: y el corazón de los Evangelios es el Evangelio de San Juan. Bien, esta afirmación no forma parte del catecismo de la Iglesia Católica, es una intuición de Orígenes, en la que él dice: el corazón de la Sagrada Escritura son los Evangelios, y el corazón del Evangelio es el Evangelio de San Juan. Y luego viene como a subrayar: y el corazón del Evangelio de San Juan es ese episodio en el que el discípulo amado, que es Juan, reclina su cabeza en el costado de Cristo. Que es como decir: mira, no se pueden leer bien los Evangelios si tú no eres el discípulo amado que reclinas tu cabeza en el costado de Cristo. Leer bien los Evangelios no es pasar páginas y leer cosas, no. Para leer bien el Evangelio hay que estar muy conectado con Jesucristo, hay que reclinar tu cabeza en el costado de Cristo, sintonizar con el corazón de Cristo para así poder recibir su palabra. Pero dice más Orígenes, dice que para poder leer bien el Evangelio hay que haber reclinado la cabeza en el costado de Cristo y uno tiene que haber recibido a María como madre, tal y como el Evangelio de San Juan recoge ese episodio al pie de la cruz. Ahí tienes a tu madre. Si no recibes a María como madre, si no reclinas tu cabeza en el pecho del Señor, difícilmente vas a ser capaz de acoger, de sintonizar bien con ese Evangelio, que es el corazón de las Escrituras. Es curioso, ¿no? Es una referencia importante, ¿no?, para que nos demos cuenta de lo que supone que el corazón de toda la revelación de Dios está en los Evangelios. Y bueno, también conviene hacer un matiz, y es que entre los Evangelios distinguimos entre Evangelios sinópticos, que son el de Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de San Juan. Se distingue entre Evangelios sinópticos y San Juan. ¿Por qué? Porque estos tres primeros, por su afinidad y por su semejanza, tienen en cuanto al orden y a la narración y al contenido una similitud mayor que el Evangelio de San Juan, que podríamos decir es más contemplativo,
es más teológico. ¿Qué significa la palabra sinóptico? Sinóptico es un término que tiene raíces griegas que significa junto, ver junto. Los 3 evangelios que llamamos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se pueden ver juntos. De hecho, a veces se puede pues se han publicado algunas sinopsis, y sinopsis se entiende poner los evangelios en 3 columnas, Mateo, Marcos y Lucas, y comparar la forma en la que narran. De ahí viene la palabra sinópticos, no tiene otro significado. Subrayamos, por lo tanto, ¿no?, lo que es central en este punto 22 del compendio. Los evangelios son el corazón de la Sagrada Escritura. Y Orígenes nos dice, si quieres entenderlos bien, reclina tu cabeza en el costado de Cristo y toma a María como madre, la que fue oyente de la palabra, y te enseñará a escuchar la palabra de su Hijo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con nuestro círculo, con nuestro estudio bíblico siempre, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, toda una historia de una iglesia, la historia de una comunidad. Vaya va peye cuarire Ñande Yara, vaya va Ñande Ñande puru ya habe habe queri, vaya va Ñande coaga Ñande puru ya yapo, aye va Ñande Yara, o yerure va Ñande, o esa Ñande, o vas a Ñande peipo, Ñande dale. Que venderá peja, que será y eso es lo que estamos encontrando. Aquí es un Pablo con mucho espíritu, desde el capítulo 13, que había sido llamado por el Espíritu, por Dios, lo había seleccionado juntamente con Bernabé. Ahí también les acompañaba Juan Marcos, después Juan Marcos les abandona, Pablo y Bernabé continúan. Luego, cuando quieren hacer esa revisión, ya es agüilla. En el bloque anterior parece que hubo un problemita, Pablo ya no quiso que vuelva Juan Marcos con ellos, y entonces Bernabé decide ir con Juan Marcos. Nosotros hablamos de esta característica interesante, ¿verdad?, de Bernabé. Bernabé siempre fue presentado como una persona más bien afable, ¿verdad?, una persona que procuraba unir lo que estaba desunido. Una persona entonces que era bastante sincera, porque para esto, queridos amigos, tenemos que ser muy sinceros, tenemos que ser personas muy prudentes, tenemos que ser personas muy cautas, porque no es fácil el encontrar el equilibrio, no es fácil encontrar lo medio entre los extremos. Algunas veces con ella de extremista y ella lleva. Ya es ahí de o blanco o negro, a pesar lleva allá esa señora, y vas a ver, en lugar de unirnos, en lugar de hacer que la comunidad pueda funcionar, y vas a ver de ella y por eso que aquí cuando Pablo está actuando, siempre se lo nota mucho más airado. Pablo parece que al ser de choque, entonces hace que las mismas comunidades y las personas sufran mucho más, ¿verdad? Pero sin embargo, se nos presenta en este caso a un Bernabé que trata, ¿verdad?, trata de apaciguar las cosas. Pablo no se iba a beber de Juan Marcos ni por una vez, porque después también sabemos que al final, después de un recorrido y después de que Juan Marcos demostró que tal vez la primera vez se equivocó, ¿verdad?, o abandonó su casa. A ver, ya desde allí, porque de Iri, va Ere, va Juan Marcos, yo ya le hice, me acuerdo. Pero habrá sido algo que realmente creó tensión.
Y no sabemos luego si fue una pelea con Pablo. Y entonces Juan Marcos decide abandonarle. O sea, os parece. Y por eso Pablo estaba también furioso y enojado. Pero como yo les digo, estas son suposiciones, simplemente que no sabemos cuáles fueron las causas. Pero como conocemos más o menos el estilo de Pablo, su forma de actuar, posiblemente Pablo era muy exigente, bueno, de Juan Marcos no dice gran cosa, no tenemos muchas referencias, pero lo lindo es que aquí Pablo vuelve a reconstruir, él va con Silas, una pequeña comunidad, va visitando. En sus visitas incluso ahora ya no solamente va para predicar, sino que también para recoger frutos. Dentro de esta comunidad él se encuentra ya con un joven, este joven que se llama Timoteo. Le anima, le insiste para que venga con ellos. Incluso tiene que recibir la circuncisión también, ¿verdad? Para hacer un buen camino como judío. Él era hijo de una madre judía, pero de cierta manera, estando fuera de Jerusalén, él nunca había recibido la circuncisión. Si Pablo estaba tan en contra de la circuncisión, sin embargo, ahora él permite y quiere que Timoteo se circuncide porque él era judío, hijo de una madre judía. En realidad, Pablo abría todo el evangelio y decía que no hacía falta la circuncisión, pero se estaba refiriendo principalmente para no forzar a los de origen pagano. En este caso, Timoteo y su familia, bueno, su mamá o lo que sea, eran un poco lo que estaban en el error, ya eso me pesa entre comillas. Y es por eso que ahora Pablo insiste, en circuncidarse. Bueno, todo esto causa bastante dificultades también. Más adelante ya tenemos y hemos hablado del arresto de Pablo y Silas y nosotros queríamos subrayar principalmente que a pesar de que ellos se encuentran, aquí dice cerca de la medianoche, es decir, ya en la oscuridad, cuando ya están por entrar como en ese aspecto existencial en que sin embargo, Pablo y Silas están rezando y cantando. Esta es una forma bien positiva de afrontar la vida, queridos amigos. Entonces ya deprimí. Ha estado ahí entonces que incluso atenta contra su propia vida, ¿verdad? Sin embargo, aquí la enseñanza es clarísima cuando nos dice Pablo y Silas que estaban arrestados, estaban entre esa pared. Dice, nunca se habrá escuchado algo semejante, que en ese momento de dolor, en ese momento de dificultad, Pablo y Silas están rezando y cantando. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos próximamente con nuestro curso bíblico de Yarañé, el Nuevo Testamento. Así que les invito también a ustedes a buscarlo en YouTube, ahí lo van a encontrar siempre todo lo que se refiere a nuestro estudio bíblico. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.